firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Qué os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta es la palabra hoy. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra preciosa, viva, eficaz, buena para nuestras vidas. Y te rogamos, oh Dios, que hoy tu palabra sea predicada conforme a la verdad que hay en ella. Y que nosotros podamos, guiados por tu Espíritu, aprender tu palabra y vivir conforme a ella. En el nombre de Jesucristo, amén. La semana pasada mi familia y yo viajamos a casa de los padres de mi esposo a visitar nuestras familias y decidimos, yo hacía tiempo quería hacerlo, llevar a mis hijos a conocer la finca Caimito de la Nábana. Tal vez algunos no sepan qué lugar es este, pero algunos tal vez ya saben a qué me refiero. Caimito de la Nábana es la finca donde José Martí vivió durante 8 meses a la edad de 9 años, cuando por primera vez salió de La Habana. Resulta que su papá, que era capitán del ejército español, fue nombrado como un juez, como un capitán designado, capitán pedáneo, designado en aquel lugar, en aquel distrito que ahora pertenece a Matanza, pero que en aquel tiempo creo que era de las villas. Y bueno, Martí necesitaba ayuda, y Martí padre, y se llevó a su hijo, quien ya a los 9 años era alguien brillante. La primera carta que se conserva de José Martí fue escrita a su madre desde aquella finca, a los 9 años, y parece una carta hecha por un hombre de 30 años. Es una mente espectacular, José Martí. En aquel tiempo, Martí por primera vez pudo ver la esclavitud de cerca. La esclavitud de cerca. Él había visto esclavos en La Habana, pero los esclavos de La Habana eran esclavos que servían de cocheros o servían de sencillamente mujeres que salían a hacer compras, estaban bien vestidas, pero vivir la esclavitud del campo, donde los negros eran sometidos por el látigo del mayoral, donde eran torturados, asesinados, puestos en la escalera, puestos en el cepo, fue algo terrible para Martí. El lugar es un lugar que hoy hay construido una edificación allí como una especie de monumento que se hizo hace poco, pero hay un monumento hecho en el año 1953. Nosotros tiramos una foto, a ver si me la pone ahí Caleb para que puedan ver unas fotos que nos tiramos. Ahí está este monumento que se hizo en 1953. Pasa, Caleb, un momentico nada más para ver si ve el otro de lejos. El otro, eso se hizo por el centenario del natalicio de José Martí. Ahí están escritos unos versos que ahora voy a leer después. Gracias, Caleb. Es un lugar donde ya no existe, pero en ese lugar estaba la capitanía donde Martí vivió. Allí él cuenta que tenía un caballo
que le habían regalado y cómo él domaba el caballo y dice, tiene muchos bríos, le cuenta a su madre, una carta preciosa. Allí también le regalaron un gallo fino y su papá le ayudaba, él cuenta a su mamá cómo su mamá le ayudaba con el gallo fino y demás. Pero lo más importante es cómo Martí vivió la esclavitud en aquel lugar. Era un lugar donde lo que habían era campos de caña. Según datos, allí había cerca de 1000 esclavos viviendo en aquel lugar. Martí compartía mucho con los esclavos. Parece que los esclavos fueron su primer auditorio, porque él les contaba historias. Los del lugar conocían que estaba el río Anábana, un río que está allí, que atraviesa, si usted va por la autopista, atraviesa el río Anábana ahí después que pasa el puente de Amarillas, entre lo que es Hawái y Aguada de Pasajeros. Pero los esclavos sabían que estaba el río ahí, pero Martí había leído sobre el río, porque Martí se quiso instruir como un niño pequeño sobre el lugar donde él iba, y él le contó a los esclavos, le contaba acerca del río Anábana, le contaba historias de libros que había leído, y se encariñó con aquellos hombres que para él eran hombres como él, hasta que tuvo que ver con sus propios ojos el daño de la esclavitud. Según Jorge Mañach, que es la mejor biografía que he leído de José Martí, y si usted quiere leer una biografía de José Martí, yo le recomiendo la de Jorge Mañach. Jorge Mañach, que a lo mejor ustedes han oído hablar de Jorge Mañach, es una de las mentes más grandes de la historia de este país, pero como en el año 60 se fue de Cuba porque no era afín con el proceso que venía, pues ha sido olvidado en Cuba lamentablemente, pero Jorge Mañach es una de las mentes más grandes de la historia de este país. Jorge Mañach escribió una biografía de José Martí en el año 1930, donde tuvo testimonio de familiares de Martí, del hijo de Martí, de la hermana de Martí que quedaba viva, de los amigos de José Martí. Así que para mí es la mejor. Y ha sido usada después por otros historiadores y demás. Lo cierto es que Jorge Mañach cuenta cómo Martí vivió ese horror allí, y del cual después le escribió más adelante. Martí escribe, por ejemplo, después, a los muchos años, cuando tenía ya 36 años, él dice, ¿quién que ha visto azotar a un negro no se considera siempre un redentor? ¡Wow! ¿Quién que ha visto eso? Maltratar a un hombre sometiéndolo como un esclavo. No se considera a sí mismo un redentor, un amante de la libertad. Alguien que quiere entregarse para redimir, pagar el precio por liberarlo. Redimir es pagar el precio por liberar. Él dice, yo lo vi cuando era niño, y todavía no se me ha apagado en la mejilla la vergüenza. Qué experiencia para un niño de 9 años ver la esclavitud, cuando él mismo había vivido en libertad. También se cree que basado en eso fue que escribió esos versos sencillos que están escritos ahí en esa lápida, y que dice, rojo como en el desierto salió el sol al horizonte y alumbró un esclavo muerto, colgado a un ceibo del monte. Un niño lo vio, tembló de pasión por los que gimen, y al pie del muerto juró lavar con su vida el crimen. La esclavitud de los hombres, dijo Martí, ¿qué cosa es? Es la gran pena. La esclavitud es algo terrible, hermano. Lo triste es, todavía hay esclavitud en el mundo hoy, todavía hay esclavitud en el mundo hoy, de todo tipo. Hay esclavistas, hay esclavitud de todo tipo. La esclavitud se ha disfrazado de muchas maneras. Pero cuando un hombre decide, por su forma de pensar, someter a otros a su pensamiento, a su servicio y a su actitud, lo está esclavizando. La esclavitud es la gran pena del mundo. Hoy no es algo legal, pero hay esclavitud. Pero también está la esclavitud del pecado. La Biblia nos enseña que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Y la Biblia nos enseña que Cristo vino a este mundo como redentor.
como decía Martín, no me he convertido en un redentor. Vino como redentor a salvarnos a nosotros, para darnos la libertad de los hijos de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo un día, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es la verdad. Él dice, yo soy la verdad. Él es la verdad. Conocer a Jesucristo es ser verdaderamente libres. Los judíos que estaban ahí dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos, lo cual es una mentira, ¿saben? Porque eran esclavos en ese mismo momento de los romanos. Y él le dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Vuestro padre, el diablo, los ha esclavizado a ustedes. Queridos hermanos, la verdadera libertad no es sencillamente caminar por las calles sin arrastrar una cadena. La verdadera libertad es una consecuencia de la salvación por gracia en Cristo Jesús. Quien no está en Cristo, esclavo es. Esclavo de Satanás, esclavo del pecado, esclavo de su propia concupiscencia, de sus propios deseos de la carne. Solo hay libertad en Cristo Jesús. Y cada creyente debería vivir la libertad y tener horror por la esclavitud. Los cubanos, Cuba fue uno de los países donde la esclavitud duró más. Gracias a Dios que hubo hombres que despertaron a eso. Hubo esclavistas, eso no se cuenta, pero yo creo que se debe contar, porque cuando yo hablo de mi vida cristiana, yo digo que yo antes de ser cristiano, mi mente era otra, pero fue transformada. Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a los esclavos en la de Majagua cuando tenía más de 50 años, 56 si mal no recuerdo. Antes que eso, él fue un esclavista. Antonio Maceo era un hombre negro, libre, y Antonio Maceo tuvo esclavos. Él fue esclavista. Su padrastro, Regueifero, tenía esclavos. Y él vivió toda su vida siendo un negro teniendo esclavos. En Cuba había muchos negros libres. De hecho, ahí en el Anábana que les dije, habían casi 1000 esclavos, habían más de casi 400 hombres negros libres, que también trabajaban como si fueran esclavos, pero eran libres. Pero es terrible, hermano. La libertad, nosotros tenemos que proclamar la libertad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir la libertad que huye de la esclavitud, la libertad en Cristo Jesús. Pero sabe que hay cristianos que no saben vivir en libertad, como también pasó con los esclavos de aquellos tiempos. Cuando se emancipó la esclavitud en Cuba, muchos de los que habían sido esclavos no sabían vivir en libertad. Y eso lo aprovecharon los esclavistas, quienes siguieron maltratándolos y esclavizándolos de otra manera. Eran libres ya, pero los ponían a trabajar, no le pagaban miseria, o le daban unos bonos ahí, ellos mismos les proveían los alimentos. Los cristianos a veces les pasa eso. Somos libres en Cristo, pero a veces no sabemos vivir en libertad. Y los Gálatas, a quien Pablo le escribe, les pasó eso. Ellos fueron salvos, obtuvieron la salvación en Cristo Jesús, pero no sabían vivir en libertad. Creían que tenían que seguir guardando la ley como antes, a pesar de que ahora habían conocido el Evangelio, la libertad. Muchos esclavos de aquel tiempo, cuando eran libres, creían que tenían que seguir diciéndole amo al esclavista. La libertad cristiana como consecuencia de la salvación por gracia. ¿Cómo yo puedo estar firme en la libertad sin tener mi mente esclava, sin vivir esclavo de este mundo, esclavo de los hombres, esclavo de los pecados? ¿Cómo yo puedo vivir con mi mente en libertad, con mi vida en libertad? Para estar firmes en la libertad de Cristo encontramos en este pasaje muchas cosas. Lo primero es que hay que vivir según la gracia de Dios. Dice ahí en versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La Biblia nos enseña que Cristo Jesús nos hizo libres, hermano. Continuamente habla de eso. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, libres en Cristo Jesús. Colosenses
1, 2 y 13. La Biblia nos enseña eso. Nosotros, la libertad cristiana es asegurada al creyente por medio de Jesucristo. Es liberación de la ley. Los judíos creían que tenían que guardar, se les había enseñado eso, para ser salvo había que guardar toda la ley. Pero Dios no lo había enseñado como para que ellos lo hicieran, sino para que se dieran cuenta que no les podía salvar porque ellos no podían guardarla. Así que la ley realmente fue como un ayo, una guía, una madre, una nodriza que lleva al niño a lo que verdaderamente es. No es la madre, es la nodriza que lleva a la gracia. Así que lo explica así Pablo a los Gálatas. La gracia, solo Cristo es liberador, pero a las personas les gusta estar en el yugo de esclavitud y no vivir según la gracia, sino en la gracia con la esclavitud. La gracia nos libra del temor de la muerte, dice Hebreos 2:15, del pecado, Romanos 6:7 y 18. La gracia nos libra del yugo de las ordenanzas ceremoniales del Antiguo Testamento y nos lleva a la libertad en Cristo Jesús. Hermano, hay que aprender a vivir en la gracia. Los Gálatas no sabían. Ellos querían vivir en la gracia haciendo las mismas cosas de antes. Hay creyentes así. Se convierten a Cristo, aman a Cristo, pero viven esclavos del temor. El temor, ¿y qué pasará? Y mira, no han vivido eso de aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Viven esclavos de la muerte. Los seres humanos mueren. Es la herencia que nos dejó el pecado al principio, la consecuencia, el dictamen de Dios a Adán: no lo hagas porque el día que lo hagas morirás. Pero nosotros sabemos que Cristo vino a dar solución a la muerte. Él dio su vida en rescate por nosotros y hay vida eterna en Cristo Jesús. Así que le temeremos a la muerte. Viviremos esclavos del temor de morir. Nosotros tenemos que cuidarnos la vida. Eso es distinto. La Biblia nos enseña eso. El cuerpo es templo del Espíritu y Dios tiene un propósito con nosotros. Así que no tentamos al Señor nuestro Dios. A Jesús le dijeron: lánzate de aquí del pináculo. No, yo no voy a tentar a Dios tampoco. Y si estoy enfermo, tomo una pastilla y voy al médico y quiero curarme. Quiero preservar la vida porque también Dios puso eso en nosotros, el deseo de vivir, de preservar la vida, pero miedo a morir. Mi maestro Mario Pérez escribió esa poesía que tanto me gusta. Yo no le temo a la muerte, que con su furia y su saña me ataque con su guadaña a ver quién tiene más suerte. La espero tranquilo y fuerte, erguido como una palma. Y al verme con tanta calma podrá con su cara seria aniquilar mi materia, pero no matar mi alma. La muerte podrá tornar mi cuerpo donde salió. El alma que Dios me dio no la puede ella matar. No puede ella aniquilar un espíritu de luz, porque hay tiempo que Jesús, sin lanzar una querella, murió clavado por ella, sin compasión, en la cruz. Llevado por un sicario que azotó cruel a Jesús, le hicieron llevar la cruz en sus hombros al Calvario. Él, con gesto extraordinario, caminó tranquilamente. Injuriado injustamente de aquellas hordas mezquinas, una corona de espinas le pusieron en la frente. Sin muchas contemplaciones, vivo en la cruz, lo clavaron y también crucificaron junto con él 2 ladrones. En aquellas condiciones su dolor enmudeció. En silencio padeció, nada pidió en su defensa, solo como recompensa, perdón para ellos pidió. Jesús sufrió las peores cargas de la humanidad y sobre sí la maldad de todos los pecadores. Sufrió terribles dolores, vivo en una cruz clavado y una herida en el costado que roja sangre vertió y gustosamente dio su vida por el pecado. Cristo pagó un alto precio, fue escupido, abofeteado. De ti, y de ti, ¿qué él ha logrado? ¿Acaso es el menosprecio? Le ha dado al sabio y al necio la misma oportunidad de conocer la verdad para que lleven consigo o salvación o castigo por toda la eternidad. Me encanta esa poesía de mi maestro, Mario Pérez. Me encanta, porque no le temo a la muerte. No podemos vivir bajo el yugo de esclavitud del temor, hermano. Los cristianos tenemos que despertar a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Somos libres.
Y tenemos que saber qué hacer con la libertad, porque Cristo no solamente nos liberó, sino que dijo, les guiaré en el camino, estaré con vosotros, les ayudaré a vivir en libertad, los capacitaré, nos ha dado dones preciosos, nos ha dado capacidades espectaculares, nos ha dado una mente nueva, no viva sometido al yugo de esclavitud. Que habrán hombres que te encarcelarán, lo habrán. Pero Pablo le dijo un día al rey Agripa, ojalá tú puedas tener lo que yo tengo a pesar de estas cadenas. Yo soy libre. Y tú sentado en tu trono eres un esclavo. Y no lo digo por desprecio, sino porque anhelo y quiero decirte que solamente se puede ser libre en Cristo. Puede estar sometido un creyente, pero aún allí es libre. Aún allí es libre. Cuando Dios en la Biblia habla acerca de la esclavitud, algunos creen que la Biblia apoya la esclavitud. No, no la apoya. Lo que la Biblia enseña es que aún cuando una persona no pueda solucionar su problema de esclavitud, que está esclavo, allí puede ser feliz y libre en Cristo Jesús. Por eso dice, si alguno es esclavo, no importa. Si puede ser libre, procúralo más. Pero aún siendo esclavo, puede ser libre en Cristo Jesús. Y puede ser testigo de lo que es Cristo. Por eso le dice a sus amos, sírvanle con amor. No porque son esclavos, sino porque ustedes son siervos de Cristo. Siervos de Cristo. Vivir según la gracia, hermano. Vivir según la libertad. Nadie te quite eso. Nadie te quite eso. También nosotros vivimos en esa verdadera libertad, consecuencia de la salvación, no dejándonos llevar por doctrinas de hombre. Dice ahí a partir del versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Los gálatas corrían bien, iban bien, eran libres, y de pronto llega alguien y le dice, no, ustedes para ser salvos no solamente tienen que creer, tienen que dejar de hacer esto y hacer aquello, y le empiezan a enseñar una serie de doctrinas, y ellos empiezan a hacerlo todo. Entre esas cosas estaba circuncidarse, siendo ellos gentiles, que no eran judíos, y muchas otras cosas, pero Pablo habla de esa específicamente aquí. Así que no te dejes llevar por doctrinas de hombres. Llegaron unas personas y les cambiaron todo a ustedes. Vosotros corríais bien. Esta persuasión no procede de Jesucristo, no procede de Dios quien los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, las personas que están queriendo que ustedes hagan las cosas que hacían antes o que debían hacerse antes, creyendo que salvaban y que no salvaban sino solamente Cristo, estas personas llevarán la sentencia a quien quiera que sea. Las doctrinas de los hombres. Las doctrinas de los hombres están donde quiera. Usted se encuentra una persona que dice, si Dios fuera Dios, si hubiera un Dios, si Dios fuera bueno, debería ser así, así, así. Yo sé cómo debería ser Dios. Porque yo soy una persona que sabe mucho. Y Dios no es lo que es, sino como yo me lo imagino. Entonces dice, bueno, ¿y tu esposa cómo es? ¿Como tú te lo imaginas o cómo es? ¿Tu esposo cómo es? ¿Tus hijos cómo son? Los hijos no son lo que nosotros queremos que sean. Los hijos son libres. Y como libres tenemos que tratar con ellos. Como personas con individualidad. Así que yo quiero que mi hijo se vaya a la cama ayer a las 10 de la noche, pero él quería terminar de ver una película y fue libre y la vio. Porque no está sometido a yugo de esclavitud, sino a orientación, a guía de los padres. Cuando son pequeños, más chiquiticos, sí, al otro chiquito sí le dije, dale que tienes que ir, porque tú no eres libre todavía. Ya el otro ha adquirido otras responsabilidades en la vida. Pero cuidado con imaginar cómo tú crees que debería ser o cómo debería ser. Miren, no hay que imaginar nada, hay que ir a la ley y al testimonio. Las doctrinas de hombres esclavizan, hermano. Hombres con magníficas intenciones, pero bueno, hay un dicho cubano, no sé si cubano o español, porque ya últimamente me he dado cuenta que todos los dichos que tenemos nosotros vienen de allá de España, que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Gente con tremendas buenas intenciones que han inventado sus doctrinas de hombres. Nosotros cuando estábamos en el seminario decía, ¿cómo usted identifica una secta falsa? Muy fácil. Por encima de la Biblia está lo que escribió un hombre.
Cuando los testigos de Jehová le dicen a usted que usted no puede entender la Biblia solo, que usted necesita leer las atalayas y los libros de que ellos escriben, ya usted dice, ya por encima de la Biblia hay un tipo que sabe más que la Biblia y que no. Aquí en la iglesia nosotros le decimos, coja una Biblia, tenga una Biblia, lea la Biblia, busque la Biblia. Y no es que no podamos leer otros libros, pero de esos otros libros hablamos muy poco. Hablamos de la Biblia. La Biblia es el libro. La Biblia, solo la Biblia. Pero las doctrinas de los hombres alejan a los seres humanos de la libertad, porque incluso hay personas que quieren esclavizarlo a usted y usan la Biblia para eso. Y hacen sus doctrinas y dicen, mire este versículo aislado para ellos apoyar su doctrina. Las doctrinas de los hombres estorban a la verdad, enseña Pablo. Estas enseñanzas, dice, estaba leyendo de un comentarista, dice, estas enseñanzas de hombres los llevaron a caer de la gracia. Hoy en día hay personas que enseñan que este caer de la gracia aquí es perder la salvación, pero eso no es lo que dice el pasaje, y nosotros lo vemos bien claro en el contexto. La preocupación primaria de Pablo no es que los gálatas estaban en algún pecado al integrar porciones de la ley y las palabras de los hombres al evangelio. Lo que ellos estaban haciendo era anulando la necesidad de la muerte de Cristo por sus pecados. Si la ley salvara, no era necesario que Cristo muriera. Si Cristo murió es porque la ley no podía lograrlo. Caer de la gracia es abandonar el modelo de salvación por gracia y para la justificación y adoptar como modelo de salvación las obras, lo que tú haces. Como mucha gente cree, si hago las cosas bien, me voy a salvar. No, no es por lo que haces ni por lo que eres, es porque Cristo murió en la cruz. No es pérdida de salvación lo que aquí se está hablando, sino pérdida de libertad. No es caer en el pecado lo que aquí se dice, sino en el error. El castigo de que aquí se habla no es el infierno. No se menciona ni siquiera el infierno aquí. El castigo de aquí se habla es retornar al yugo de esclavitud. La ley es santa, justa y buena, pero no salva. Lo que se está hablando aquí, cuando se dice caer de la gracia, es ustedes han dejado el modelo de salvación de la gracia por el modelo de salvación de la ley, y la ley no salva. Así que ustedes están en error y han perdido la libertad. No, ustedes están en pecado y han perdido la salvación. Eso no se dice, o van al infierno. Lo cierto es que no crea en doctrinas de hombres, que para engañar usan las artimañas del error. Y están por ahí, con la Biblia en la mano incluso, con la Biblia en la mano. Algunos no saben ni pitocha de la Biblia. Yo me encontré una persona que decía, a mí me encanta cuando habla Hugo Chávez, ¿por qué coge el Nuevo Testamento y dice? Y el Nuevo Testamento nunca lo leyó en su vida, ni sabía lo que decía, ni amó a Dios. De hecho, blasfemó en contra del pueblo de Dios. Y ahora usted ve a los gobernantes de Cuba para congraciarse con la iglesia, también están con los falsos profetas que hay aquí, rodeándose de ellos y alabando y haciéndose alabar por cuestiones religiosas. Cuidado con las falsas doctrinas de hombres, hermano. Por último, que no es lo último, sino lo último de mi sermón, porque la libertad en Cristo es un tema muy, muy abundante. Así que dijimos, la libertad cristiana es una consecuencia de la salvación, la verdadera libertad de la consecuencia de la salvación por la gracia, y para estar firme hay que vivir según la gracia, hay que no dejarnos llevar por doctrinas de hombre, y tercero, usar correctamente la libertad. ¿Cómo usar correctamente la libertad? Dice ahí en versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz, ojalá se multiplicasen los que os perturban. Dice el versículo 13, muy importante, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No use la libertad como una oportunidad para la carne, usa la libertad correctamente. La libertad cristiana no debe usarse como una excusa, hermano, para el pecado. Algunos creen eso. Yo encontré una persona que, hablando acerca de si la salvación se perdía o no, la cual yo creo que no se pierde, porque creo que la Biblia lo enseña suficientemente, me vino con una doctrina de hombre diciéndome, bueno, pero si tú crees que ya eres salvo, entonces tú dices, bueno, pues ya puedo pecar, porque en definitiva si peco no pasa nada porque ya soy salvo.
En la práctica, realmente, cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermano, el pecado, uno lo aborrece y se entristece cada vez que lo comete. Porque es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad de Dios y quien en nosotros nos lleva a la verdadera libertad. Pero lo cierto es que la cuestión no es perder la salvación o no, sino que cuando tenemos temor de Dios, cuando vivimos cerca de Dios, nosotros le obedecemos. Y no es una cuestión de que voy a perder la salvación si no lo hago correctamente. Y además yo creo que las personas que creen que la salvación se pierde, con el mayor respeto, porque conozco mucho y lo respeto mucho, creen en la salvación por obra y no por la gracia y la fe. Porque en definitiva, sí, yo oro y soy salvo, pero después para mantenerme salvo tengo que hacer las cosas bien. Así que al final es por obra, no por gracia. Porque si hago algo mal lo pierdo y si hago algo bien la mantengo. Entonces al final es como el maestro que le dijo a los alumnos, todos tienen 100 puntos empezando el año, pero van a ir perdiendo puntos a medida que han hecho algo mal. Es lo mismo, virado al revés. Es un engaño de la mente. La libertad en Cristo viene por la salvación que no se pierde. Pero nosotros, teniendo esa salvación, no podemos vivir conforme a la carne, sino conforme a la salvación, conforme a la libertad. Judas, allá en el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas así, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. La gracia de Dios es libertad, no libertinaje. Hay una diferencia en eso. La libertad es cuando el alma es liberada del yugo de la esclavitud, del pecado, del yugo de la esclavitud de la mente, del temor, de la muerte, de cualquier cosa de la que Dios nos libera. El libertinaje es la persona que vive libertinamente, cometiendo todo tipo de errores y pecados, porque cree en definitiva, bueno, yo soy salvo. Eso está mal, completamente mal. Tenemos auténtica libertad en el Evangelio. Pero esa libertad nos coloca en una posición de total sujeción a Cristo, de quien somos siervos y a quien debemos obedecer. Dice Romanos 12:1, que a todos nos gusta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis tú mismo por libertad. El asunto es que nosotros, Pablo decía que él se consideraba un esclavo de Cristo. ¿En qué sentido? ¿Cristo esclaviza? No, Cristo libera. Pero él, por voluntad propia, quiso servir al Señor. Y ese servicio, él lo llamaba como un servicio de sujeción. La libertad es, de alguna manera, una vida como la de Cristo, imitando a Cristo. Por tanto, se necesita de esa sujeción a Cristo para alcanzarla. Paradójicamente, el cristiano descubre su mayor libertad cuando se somete al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Cristo no es esclavizante, sino liberador. Liberador. Saben que hay una falacia en el mundo muy común, que es que las personas dicen, a mí yo soy libre, a mí no. Todos estamos bajo autoridad, para que tú sepas. Todos estamos bajo autoridad en este mundo, todos. Y hacemos bien cuando enseñamos a nuestros hijos a respetar las autoridades. Respeten a sus maestros, respeten a sus padres, respeten a sus vecinos, respeten a las personas mayores, porque la vida va a ser bajo autoridad. Usted está trabajando en algún lugar, tiene un jefe y está bajo autoridad. Usted camina por las calles, está la policía. Usted va manejando y tiene la autoridad de las leyes del tránsito. Usted vive en un país, están las autoridades de ese país, los jueces, los abogados. Hay autoridades y nosotros debemos respetar las autoridades. Nosotros tenemos un grave problema en Cuba con el respeto a las autoridades. La gente no respeta, porque a nosotros se nos enseñó a ser rebeldes y que la rebeldía es muy buena contra las autoridades. Y por eso tenemos una televisión que se llama Tele Rebelde y un periódico que se llama Juventud Rebelde. Y continuamente se exalta la rebeldía que tuvo ahí Maceo, allí en los mangos de Baraguá, y no la inteligencia que tuvieron los otros para firmar el Pacto de San Juan. Y no me crea que soy apátrida por decir eso. Es lo que creo. Es lo que creo. Yo creo que Maceo se equivocó. Y tanto sé que se equivocó que no duró ni un mes más en la Manigua y tuvo que salir echando un botecito para Jamaica.
Esa parte no la cuentan mucho los que quieren exaltar la protesta de Paraguay. Esa parte no la cuentan mucho porque avergüenza un poco. Pero nada, era parte de la vida, era mejor estar vivo y volver otra vez como lo hizo, porque era un hombre súper valiente, era cuestión de sensatez a veces. Que a veces la valentía no es tosudez. Y no estoy diciendo tosudo a Maceo, por favor, no quiero decir eso. Sino que a veces somos así, se nos tranca la mente, por muy brillante que seamos, y queremos alcanzar algo. A veces nos pasa. Cuidado, hermano, usa correctamente la libertad en Cristo Jesús. Usa correctamente esa libertad. Y a veces la mayor libertad está someterse a una autoridad justa, como la de Dios, como la de Jesucristo. Porque la gran verdad es que al amparo del libertador estamos lejos de la sombrilla de la esclavitud. Voy a concluir, hermano, y quiero recapitular sobre lo que hemos hablado. La libertad cristiana, firmes, debemos estar en ella, firmes. Es la única libertad verdadera y es consecuencia de la salvación por la gracia. Vivamos un año, este año, en una patria como la nuestra, triste y sometida, con la libertad de Cristo en el corazón. Y viva según la gracia de Dios. Viva en esta patria nuestra con la gracia de Dios, sabiendo usted es libre por gracia. Aléjese de doctrinas de hombres que están ahí para engañar y para someterle usted a los pensamientos de esos hombres. Y viva usando correctamente la libertad en Cristo Jesús, no como un libertinaje, sino la libertad correctamente. Al principio les hablé de José Martí, de su odio a la esclavitud y de su amor por la libertad. Pero se va a asombrar cuando les diga, si es que alguno lo ha leído ya, lo va a refrescar y los que no lo han leído se van a asombrar, de que hay historiadores que afirman que Martí murió en 2 ríos, luchando por la libertad, pero a causa de su esclavitud a algo. La muerte de José Martí, que los españoles supieran que él estaba allí y que allí estaba Gómez y que lo sorprendieran, fue a causa de que Martí tenía un punto de esclavitud en su vida: el café. Martí fue un hombre que amó el café desde niño. A tal punto, cuando Martí tenía 16 años, estando preso, en una carta a su madre, Martí le dice: estoy preso, pero nada me hace falta, sino de cuando en cuando 2 o 3 reales para tomar café. Cuando Martí escribe su carta a Manuel Mercado, su última carta, que no terminó, Martí llevaba muchos días sin tomar café. Había desembarcado allá en Playitas y había recorrido mucho campo en la Manigua y no se percató de que no iba a tener café. Entonces, Martí le dice a Manuel Mercado que entre sus sueños está arreglar una finquita de café. Él le dice, déjame decirle que esto que voy a leer ahora es la mejor frase que he leído del café en toda mi vida. Es preciosa. Él le dice: el cafetal me seduce. Bueno, voy a leer primero una parte que le escriba a Manuel Mercado. Dice: el cafetal me seduce. Y pienso que usted puede llenar de esta clase de pensamiento durante algunas noches su almohada. Así que Martí se acostaba a dormir pensando en el café. Sin saberlo tomar, dice, sin saberlo tomar, fuera como saberlo cultivar. Si saberlo tomar fuera como saberlo cultivar, usted y yo seríamos excelentes cafeteros. Si saberlo tomar sería como saberlo cultivar, vaya, seríamos excelentes cafeteros usted y yo, porque Martí sabía tomar café. Y aquí está la frase que les decía, que está preciosa, dice: el café me enartece y alegra, fuego suave, sin llama ni ardor, aviva y acelera toda la ágil sangre de mis venas. El café tiene un misterioso comercio con el alma, dispone los miembros para la batalla y a la carrera limpia de humanidades en el espíritu. Aguza y adereza las potencias, ilumina las profundidades interiores y las envía en fogoso y precioso concepto a los labios. Dispone el alma a la recepción de misteriosos visitantes y a tanta audacia, grandeza y maravilla. Mira cómo escribió Martí esos días. Estaba él pasando una crisis. De esa que estaba Gladys ayer, que dice: tengo dolor de cabeza, aunque esperas un café.
Los que toman café saben lo que estoy hablando. Yo no tomo mucho café. No, yo no tomo café un día. Pues saben, parece que Martí tenía cierta esclavitud, voy a decirlo así, al café. Y déjeme decirle que en serio, esto es muy en serio, que algunos historiadores piensan que esa fue la causa indirecta de su muerte. Porque resulta que pasando tantos días sin tomar café, cuando el ejército se asentó allí entre cauto y contramaestre, nos cuentan los historiadores que Martí cometió un grave error. Déjeme decirle que Máximo Gómez relata sobre la muerte de Martí. Mira las palabras de Máximo Gómez. Un isleño a quien mandamos al pueblo a comprar café nos traicionó y dio cuenta a Sandoval de que yo me encontraba allí esperándolo. Eso cuenta Máximo Gómez. Pero le voy a contar lo que cuenta el historiador español Juan Salcedo, apoyándose en un informe de Sandoval, el español al frente del ejército que Martí murió. Dice así este historiador español: Martí Gómez, al frente de 800 hombres, acamparon en 2 ríos. Los cabecillas quisieron correr una aventura. Se destacaron de las fuerzas que mandaban y fueron a una lechería a tomar leche. Y ya en el sitio preguntó Martí a un hombre: ¿te atreverías a ir a las ventas de Casanova y traerme café? El hombre aquel, un guajiro, le respondió: precisamente el presidente, le dijo: presidente, la empresa es muy arriesgada y andan por ahí las tropas y caeré en su poder. Martí le dijo, estoy leyendo textualmente, Martí le dijo: un solo hombre no inspira recelo. Y el guajiro salió a cumplir el encargo. Este hombre era Carlos Chacón, quien cayó en manos del enemigo y, según el propio Salcedo, cantó de plano. Según el historiador cubano Gerardo Castellanos, Chacón llevaba una nota de Martí para comprar café y alguna otra cosita, y 4 monedas de oro y 3 de plata cuando fue apresado por los españoles. Dice el historiador textualmente: el pobre guajiro parecía ir a una sencilla misión, pero resultó ser el hilo de Adriana para los españoles. No pudo soportar Martí estar sin tomar café, mandó un guajiro a comprarlo, los españoles lo capturaron, el guajiro habló, los españoles sabían dónde estaba Gómez y Martí, atacaron por sorpresa y Martí murió por su vicio de café. Bueno, yo no voy a ser ahora el que va a contar una historia, pero hay un hilo que une a un hombre que amó la libertad, brillante, y a quien admiro profundamente, y que además hay una creencia en mi familia, que somos familia de José Martí, yo lo he dicho otras veces y yo la creo, porque mi abuelo tenía una convicción total de eso, de que su abuela Mercedes Pérez era prima hermana de Leonor Pérez, mi abuelo era de las Islas Canarias. Y yo, no por familia, nada, pero amo a Martí, creo que las cosas que escribieron fueron brillantes, y creo que si una de las cosas que nos hace estar orgullosos de ser cubanos, a pesar de haber vivido en un país tan triste, sometido y pobre y arruinado, ha sido tener en la historia de nuestro país a un hombre como José Martí. Pero Martí tenía un punto que no era malo tener, porque no es malo tomar café ni que consideremos que sea pecado, pero que lo sometió en un momento. ¿Y saben qué pasa con los creyentes, hermanos, con los cristianos? Que hemos sido liberados por Cristo Jesús, que vivimos en libertad, pero que tenemos que aprender a vivir en libertad de tal manera que no haya un punto de esclavitud que nos lleve a perder la libertad a la que Dios nos llamó. Así que nosotros somos libres. La Biblia nos enseña que la libertad cristiana es consecuencia de la salvación y somos creyentes libres. Pero, hermanos, tenemos que estar firmes en la libertad de Cristo, porque a veces un pequeño detalle, como dice aquí el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Viva en libertad, viva según la gracia, deje doctrinas de hombres, use correctamente la libertad y vele para que ningún detalle que le roba libertad le quite también su vida en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. En definitiva, lo que quiere Dios y lo que nosotros también queremos es estar firmes en la libertad en la que fuimos liberados y a la que fuimos llamados. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios nuestro, por la gran libertad que tenemos en nuestro Redentor, Cristo Jesús.
Ayúdanos a vivir en libertad, a gozar de la libertad, a no vivir reducidos al temor, a la esclavitud de la mente, a la esclavitud del pensamiento, a la esclavitud de las doctrinas de hombre. Nosotros sabemos y creemos, oh Dios, que un pueblo que tiene a Cristo y a la Biblia jamás puede ser esclavizado. Gracias. Ayúdanos a vivir en ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.